¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Andrea Ballesteros y en este video quiero que hablemos un poco sobre lo que has tenido que pasar para llegar donde estás, los obstáculos. Ese es el tema de este video. Quiero preguntarte si tú te has puesto a pensar en algún momento qué obstáculos te ha tocado pasar para poder llegar donde estás. ¿Qué tipo de mentalidad tienes tú? Si tú tienes una mentalidad de millonario, si realmente has sido una persona emprendedora, pero desafortunadamente los obstáculos han sido muchos. ¿Qué es lo que ha pasado contigo en el proceso de tu vida? O sea, pregúntate un poco de dónde vienes, por qué tienes la situación económica que tienes, si estás muy bien económicamente o si desafortunadamente en este momento no tienes dinero para poder cubrir tus necesidades, o si en este momento estás apenas viviendo con lo que tienes, o si cada vez tienes que pensar en buscar y en que se va a acabar y siempre es esa misma necesidad. Quiero que te preguntes un poco por qué crees tú que viene eso a tu presente. ¿Por qué crees tú que cada vez que emprendes algo de pronto no funciona o te ha tocado cambiar? O de pronto eres una persona que siempre ha estado en el mismo lugar y sí ha soñado con cambiar pero no ha podido y siempre ha tenido el mismo trabajo. O resulta que eres una persona de pronto como me pasó a mí, que le tocó solita y entonces no tienes como un plan B. Eso es lo que quiero que de pronto pienses y te preguntes qué es lo que ha pasado en todo tu camino y en todo tu proceso para llegar donde estás. Y si en este momento estás feliz y conforme con lo que tienes, si tienes más planes para poder actuar, si tienes algún plan B como decía antes, si tienes algunas soluciones para arreglar lo que de pronto tienes, o lo que está sucediendo en problemas en tu vida en este momento, o qué es lo que está pasando, si realmente has adquirido o has conseguido la libertad financiera que siempre has querido, o si realmente a ti no te interesa esa parte económica y tú vives tranquilo tranquila con lo que tienes. Entonces quiero que te preguntes eso y que llegues a la conclusión que a todos nos pasa, o sea, a todos nos pasa, y que llegues a la conclusión de saber ¿por qué llegaste a eso? ¿Cuál fue el punto neurálgico en que se partió, digamos, tu concepto sobre el dinero, tu concepto sobre la vida, tu concepto sobre... y que ese día cambió todo? Te voy a poner un ejemplo, digamos, a nivel económico, a donde quiero llegar. Resulta que si estamos hablando de la parte económica, pongamos un ejemplo, hay una familia que se la lleva muy bien, que son muy unidos, se quieren mucho, están giran en torno a su familia, se van a almorzar los domingos, divinos. Entonces resulta que son 4 hermanos y sus 2 papás, entonces todos con sus familias, sus esposas, sus esposos, sus hijos, y llegan a tener una gran relación. Resulta que con el tiempo el papá de todos ellos fallece y a ellos les dejan una herencia grandísima. Y esta gente se saca los ojos por esa herencia. Entonces quiero preguntarte de pronto que pienses para ellos qué significa entonces después de ese suceso el dinero. Entonces ahí es cuando uno puede pensar desunión tal vez. El dinero significa pelea. Y ahí es cuando empieza a cambiarle a uno el concepto de lo que es el dinero. Y así pasa con todo. Entonces, digamos, en el caso de las mujeres, en una relación sentimental, entonces la persona que fue y compartió con ella su vida, la traicionó, tuvo una vida terrible con el hombre, todo el cuento. Entonces, en ese momento de su vida, para ella, ¿qué concepto tiene de los hombres? No, pues que son terribles, que los hombres me arruinan la vida, que entonces como que generalizamos. A eso es a donde quiero llegar. El objetivo es que tú hagas una introspección y pienses en qué momento de tu vida
¿Has pensado cosas como, es que el dinero es una miércoles? Es que, o los dichos que dicen, ay no, mejor pobre pero tranquilo. O por lo menos, digamos, en el ejemplo financiero de una persona que haya tenido mucho dinero y que desafortunadamente gracias a ese dinero lo secuestraron. Entonces, los hijos de esa persona o la familia, ¿qué concepto tienen sobre ese dinero? Pues que si tienen mucho dinero les toca esconderse, que gracias a ese dinero hubo una tragedia, que entonces el dinero es malo. Entonces muchas veces nosotros tenemos unos conceptos ya en nuestra mente que ni siquiera sabemos que nosotros tenemos. Y esa es la realidad. Entonces, por favor, ponte a pensar qué es lo que ha pasado contigo, de dónde vienen tus conceptos de vida. Porque si tú te pones a pensar, digamos, en nuestra cultura, en la cultura latina, digamos, en el caso de nosotros, en el caso mío, porque no sé si tú estás en Estados Unidos de pronto o algo, pero en el caso mío, aquí de pronto le dicen, pero usted es muy ambicioso, pero pero mejor dicho, no sea tan ambicioso, ser ambicioso, digamos, usted se va a conseguir una mujer ambiciosa, eso es terrible, o eso lo miran como algo malo, realmente, sabiendo que si tú de pronto conoces una persona europea o norteamericana, le dices, tú eres una persona ambiciosa, esa persona te va a decir gracias. Es totalmente el concepto diferente a como lo han criado a uno, ¿no? Es diferente el concepto y realmente uno tiene que ver de dónde vienen sus limitaciones, de dónde vienen sus miedos, de dónde vienen sus pensamientos preconcebidos. O sea, tú ves de pronto un señor mayor con un super carro, con una novia que tiene 30 años menos que él. ¿Qué es lo que estás pensando en este momento? Probablemente, con razón está con el hombre, con razón, semejante carro, tiene plata, con razón se levantó esa mujer. Pero en ningún momento uno piensa, oiga, chévere, tan chévere el hombre tener esa vida, porque tiene buen carro, tiene buena novia, es un hombre exitoso. A mí me gustaría saber qué ha hecho ese hombre para poder estar como está. Otras personas piensan, mínimo, por allá hizo un negocio raro, quién sabe qué están haciendo, por allá eso se ganó una plata mala vida. Claro, como siempre, eso es así. Entonces, funciona de una manera casi envidiosa, por no decirlo, en el concepto de uno. Digamos, uno como mujer ve a una mujer linda y a uno realmente le parece linda. La mujer está preciosa, tiene un cuerpazo espectacular, de todo. Mejor dicho, eso ya se hizo la cantidad de cirugías, eso quién sabe quién será el que la mantiene, eso, pero en ningún momento pensamos, esta mujer es emprendedora, esta mujer tiene dinero propio, esta mujer lo pudo lograr por ella misma, se ha luchado ese cuerpo que tiene, ha hecho ejercicio o se ha podido pagar sus cirugías, lo que sea, pero ella es una mujer exitosa. En ningún momento decimos eso, ¿sí? Entonces el objetivo es despegarnos de todo eso, porque para serte muy sincera y a lo que viene toda mi charla, es que realmente eso es lo que impide que nosotros no podamos salir adelante. Y en el caso mío, eso era lo que me impedía no dar el paso. Eso era lo que me impedía no tener libertad financiera. Eso era lo que me impedía no tener tiempo con mi familia y con mi hijito. Eso era lo que me impedía a mí no salir adelante con la empresa, en el sentido que sí, bueno, lógicamente por un trabajo que se hizo concienzudo y todo el tema. Después de 11 años, pues ya teníamos, gracias a Dios, unas cosas bien formadas, pero lo que pasa es que eso fue un camino duro, eso fue un camino largo y hoy en día, como yo veo lo que estoy ganando a comparación de lo que me gana, a la comparación de lo que me tocó pasar para ganarme esa misma plata con mi empresa, por Dios, eso es abismal la diferencia. Entonces, eso era lo que me tenía a mí como atada. Entonces yo sí me puse a pensar un día, bueno, pero ¿cuál es el concepto real que yo tengo del dinero? ¿Cuál es el concepto real que yo tengo de libertad? ¿Cuál es el concepto real? Porque hay una cosa, digamos, si a ti te preguntaran de pronto, o a mí cuando me preguntaban, para usted, ¿qué es el dinero? Entonces yo decía, el dinero es libertad, el dinero es felicidad, el dinero es digamos, la realización de mis sueños. Y me preguntaron, bueno, ¿usted es millonaria? No.
¿Usted ha realizado todos sus sueños? No. ¿Usted tiene libertad financiera? No, porque yo tenía que vivir esclava todos los días allá, mejor dicho, trabajando y si no, ni modo. Y yo no podía salir a mi año sabático o de pronto irme de vacaciones cuando quisiera. Eso no lo puedo hacer. Eso no lo podía hacer. Ahora, gracias a Dios, ya cambié el chip y ya cambiaron las cosas. Pero tú tienes que pensar cuál fue el punto neurálgico en tu familia, qué fue lo que pasó. Un ejemplo. Un señor decía, es que mi mamá toda la vida dijo que el dinero era una porquería. Que el dinero es una porquería. El dinero lo único que trae es porquería. El dinero es una porquería. Entonces al muchachito desde pequeñito se le grabó que el dinero era una porquería. Entonces claramente en el futuro pues lógicamente sí va a entrar y va a ganar dinero, pero no se le quedaba en el bolsillo. Y esa era la característica, y yo no sé si es tu característica, pero en el caso mío, yo me quemaba las pestañas trabajando todos los días y sí entraba dinero, y realmente entraba buen dinero, pero nunca se me quedaba casi. O sea, eso que tú terminas el tiempo y tú dices, hombre, pero entró harta plata y ¿qué se hizo? ¿Y qué fue lo que pasó? Y yo no he podido construir, yo no he podido hacer, yo no he podido, digamos, como ser consecuente con lo que está entrando porque no me lo puedo, digamos, gastar de la mejor manera. Por esa razón. Porque uno no ha hecho la introspección de mirar realmente cuál ha sido el problema. El punto aquí es que tú te puedes volver millonario, pero si no tienes la prosperidad clara, simplemente no funciona, porque así como llega, se te va. Entonces debes entrar a pensar, ¿cuál es tu concepto de la vida? ¿Cuál es tu concepto real del dinero? ¿Cuál es tu concepto real de la parte sentimental? Si tú quieres arreglarte tu vida, ponte a pensar en eso. En el caso mío, yo decía, el dinero es libertad, el dinero es felicidad, pero la realidad no era esa. El concepto real del cual me di cuenta yo que tenía del dinero es de estar trabajando siempre para buscarlo, para conseguirlo. Yo siempre tuve un ejemplo que vi a mi familia, a mi madre y eso, trabajando por conseguir, porque si no trabaja no consigue, si no trabaja no consigue, si usted no se levanta todos los días no consigue, y ese fue el concepto que yo tuve, así tal cual. Entonces yo no tenía ningún concepto de felicidad, de tranquilidad y de libertad financiera, no, yo tenía un concepto de trabaje para conseguirlo, persiga la plata, persiga el dinero, persiga el centavo, así era. Y cuando me di cuenta de eso, y cuando realmente hice que mi mente cambiara y entendí que el que tiene que trabajar para mí es el dinero, ese día me cambió la vida. Y te voy a contar que fue hace 5 meses. Entonces quiero compartirte esto, quiero que de pronto te pongas a pensar un poquito en cuál es el concepto que tú tienes sobre esos temas y que limpies eso de tu vida, porque cuando uno no lo limpia es como cuando uno mete la basurita debajo de la alfombra y espera los resultados diferentes. Entonces cambia tu pensamiento, cambia tus hábitos y empieza a generar otra cosa y empieza a cambiar, pon un negocio diferente, haz otras cosas, hazlo diferente. Si quieres entrar con nosotros al negocio, pues obviamente bienvenido o bienvenida. Ponte las pilas, arregla tu vida, pero ya. Y coméntame cómo te parece, qué es lo que has pensado y qué va a pasar contigo. Te deseo lo mejor.